Buenas noches amigos y bienvenidos un sábado más aquí al Mundo al Rojo. La verdad amigos que ha sido una semana frenética, sobre todo nuestro programa que ha sido trending topic en Twitter por las declaraciones de Álvaro de Marichalar respecto a lo que dijo Dani Mateo. Hoy, pues lógicamente os hemos preparado también un programa muy especial, donde no puede faltar nuestro gran Carlos Cuesta, que nos hablará de Gibraltar. También tendremos con nosotros al gran Pablo Victoria, amigos, que nos hablará de la leyenda negra. Y cómo no, como invitado especial tendremos a Javier García Isat y al gran pintor de batallas Augusto Ferrer Dalmau. Nada más y nada menos. Hoy en el Mundo al Rojo. Antes de empezar el programa, pues quería recordarles a todos ustedes que pueden escribir, que sepan que el Twitter del programa es Mundo al Rojo, @Mundo al Rojo, que pueden dejar sus comentarios en hashtag Mundo al Rojo y que también nos pueden ver en el canal de YouTube del Distrito. Además, hoy, amigos, tenemos que dar la bienvenida a todos los telespectadores de Aragón, en el canal 52 TV de Aragón, que nos están viendo por las pantallas. Y, cómo no, hoy, amigos, tenemos que empezar a hablar de lo que pasa en España, como todas las semanas. Desgraciadamente, son semanas que son fáciles de preparar los programas, porque es que no paran las noticias. Hemos visto cómo el gobierno de España se ponía de rodillas ante los separatistas, ante los golpistas, ante los filotarras, ante los neocomunistas. Pero ahora el último escándalo es cómo el gobierno de España se ha puesto de rodillas ante la pérfida Albión. Y todo porque ha vendido la dignidad de España. La dignidad de España para Pedro Sánchez supone meter a su ministra Calviño como vicepresidenta de Asuntos Económicos de la Unión Europea. Eso es lo que vale para Pedro Sánchez España. Y ese peñón que nos han robado miserablemente, esos ladrones que se llaman Reino Unido como país, los ingleses como usted quieran, es algo anacrónico. Que exista una colonia todavía en Europa, y sea concretamente en España, y que encima tengamos una oportunidad de oro, que es ese famoso Brexit, para renegociar condiciones, para implantar condiciones al Reino Unido, y sobre todo para acabar con ese foco de bandidaje que es Gibraltar, donde se blanquea el dinero de la droga, donde se blanquea el dinero del narcotráfico, donde se blanquea el dinero del tráfico de armas, amigos. Pero para Pedro Sánchez eso no es importante, la gente no es importante. Para Pedro Sánchez es importante su gente, su familia. Y por eso a sus amiguetes y a la gente cercana le coloca con tal de mantenerse en el poder, sin importarle lo que es España y una nación como España, milenaria, un ejemplo para el mundo. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Vendidos por un presidente que no vale más que un euro catalán. Y recuerden, amigos, que la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Empezamos con la actualidad aquí en el Mundo al Rojo, amigos, y hemos vivido esta semana algo vergonzoso en el Parlamento de Madrid. Hemos vivido cómo el Partido Socialista se mofaba de Ciudadanos. Ahí tenemos la política, el PSOE y Podemos aplauden al rechazar la Asamblea de Madrid la prohibición de indultos a los golpistas. Vergonzoso. Los socialistas burlándose de Ciudadanos, que pretendía que la Asamblea de Madrid
pues aprobara que no se indultara a aquellos que han querido romper España. Pero para los socialistas esto es de risa y de burla. Señores y señoras, si tienen usted alguna duda de que el Partido Socialista está colaborando con el golpe, vean ustedes estas imágenes. El resultado de la votación es de... Les ruego silencio, señorías. Estamos viendo esas imágenes. De tener poca vergüenza lo que ha hecho el Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. No solo votar en contra de que se indulten a los golpistas, sino que encima se burla, en este caso, del señor Aguado, que estuvo espléndido esta semana poniendo en su sitio a los amigos y a los socios de los golpistas. Y se lo hemos contado en editorial, amigos, se lo hemos contado en editorial, algo vergonzoso, cómo Pedro Sánchez ha renunciado a la cosoberanía de Gibraltar a cambio de que Calviño sea vicepresidenta de la Unión Europea. Es algo más que Pedro Sánchez pone en su currículum. Un presidente que se baja los pantalones ante la pérfida Albión para que esta señora pues tenga un puestecito cuando se vaya del gobierno. Y para hablar de este tema, pues tenemos una semana más al gran Carlos Cuesta, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo. Carlos, pues otro caso de perfidia por parte del señor Pedro Sánchez. Sí, un caso de traición, yo creo que evidente y que es muy preocupante. Las negociaciones se han llevado de horror, claro, y la cuestión era saber exactamente por qué se estaban llevando de esta manera, ¿no? Y son unas negociaciones en las cuales desde el minuto 1 se olvida todo lo que se había conseguido en abril de 2017, en la etapa en la que estaba negociando por parte de Mariano Rajoy el ministro Dastis. Ahí se consiguió incorporar en la negociación del Brexit un punto, el punto 24, con rango totalmente homologado a tratado internacional, es decir, con un rango imperativo y con régimen sancionador en caso de que hubiese sido incumplido, el precepto por el cual nada que tocase a Gibraltar se podía cerrar sin el acuerdo expreso de España con Reino Unido, se decía, pero traducido a la práctica significaba que nada que afectase a Gibraltar podía superar la aprobación en caso de que hubiese un veto por parte de España, es decir, capacidad de decisión plena de España. Así se incorporó. Resultado, ¿qué es lo que significaba esto? Que España podía parar todo el acuerdo comercial, todo el acuerdo de relaciones internacionales entre la Unión Europea y Reino Unido, dependiendo de cómo cediesen en el caso de Gibraltar. O sea, nunca vamos a poder tener otra oportunidad en la que tengamos más fácil intentar imponer algunas de las reclamaciones históricas españolas. ¿Qué era lo que se iba a reclamar? Se iba a reclamar el mantenimiento de la utilización compartida del aeropuerto. La utilización compartida del aeropuerto, en terminología internacional, significa tener el control del tráfico aéreo. El control del tráfico aéreo significa el control del aire, y tanto el control del aire como de tierra, subsuelo y mar significa mantener la reclamación de soberanía. ¿Cuál era la reclamación final que mantenía España? Una cosoberanía sobre Gibraltar. ¿Se podía haber apretado? Yo sinceramente creo que sí. Porque estaba literalmente en juego todo el acuerdo de tratamiento comercial, de relaciones internacionales, de entrada, de control de fronteras, de todo Reino Unido con la Unión Europea. Nunca más vamos a tener una oportunidad tan fácil o tan, por lo menos, declaradamente abierta para poder negociar esto. ¿Qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez en este momento? Coger y ni siquiera reclamar. Lo ha marginado, literalmente lo ha marginado y no ha vuelto a exigir. Como aquello era el acuerdo previo, tenía que confirmarse en este acuerdo. Como no se ha reclamado, se ha quedado fuera del acuerdo. Resultado, que ha hecho la Unión Europea, nos ha mandado una porquería de protocolo. Un protocolo es un acuerdo de cooperación administrativa. No tiene régimen imperativo, necesitas de un acuerdo posterior entre las partes, no tiene régimen sancionador y renuncias, por supuesto, a tu imperatividad. Es decir, no puedes decir, tú no vas a hacer esto porque si no te bloqueo la totalidad de tu relación con la Unión Europea. Bueno, pues nos han mandado a ese protocolo, con lo cual sobreentiendo que ya será complicadísimo que volvamos a tener una oportunidad así de fácil para reclamarlo. Y lo más triste es descubrir que en medio de esas conversaciones resulta que a cambio se dijo, bueno, seréis comprensivos con nosotros para que la plaza que nos corresponde de comisario europeo, que parece que está pensada para Nadia Calviño, no lo sea exclusivamente de comisario, sino que sea incrementada a la posición de vicepresidencia.
cosa que a España literalmente le sirve para nada. O sea, la decisión de un vicepresidente es la misma que la decisión de un comisario. Entonces sí, quedará muy bien para la señora Nadia Calviño, pero lo que va a sacar España, comparado con poder mantener la reclamación de cosoberanía sobre Gibraltar, pues es ridículo. Carlos, está claro que Pedro Sánchez ha vendido la dignidad de España ni siquiera por 30 monedas, simplemente por un carguito para una ministra suya. Todo esto, ¿cómo va a afectar a la zona del campo de Gibraltar? Es una zona muy deprimida, una zona que está en peligro prácticamente de exclusión, amenazada por el narcotráfico, y sobre todo cómo va a afectar pues, a esa garrapata que se llama Gibraltar, pues que está de alguna forma chupándole constantemente la sangre a España, que se ha convertido en el centro de piratas, donde blanquean el narcotráfico, blanquean el dinero del narcotráfico, dinero del tráfico de armas, etcétera. ¿Cómo esto va a afectar al conjunto de la sociedad española y concretamente a la zona del campo de Gibraltar? Esta es la segunda derivada. Todas las reclamaciones que tenía España han pasado a protocolo, es decir, han salido del Tratado Internacional del Brexit, del Tratado Internacional de Abandono de Europa por parte del Reino Unido. Es decir, todo, me refiero a todo. Hasta ahora, el control que nosotros teníamos sobre la frontera, la capacidad sancionadora sobre Gibraltar, si ellos hacían la vista gorda con narcotraficantes, con traficantes de armas, con traficantes de mujeres, si hacían la vista gorda en el control fiscal de determinada cuestión que tocaba a los dos lados, a la parte de Gibraltar y a la parte ya oficialmente española, etcétera, todo podía ser respondido con la imperatividad y el régimen sancionador de Europa. A partir de ahora, todo eso que acabo de citar pasa directamente a protocolo, es decir, a un acuerdo de cooperación administrativa. Traducido, que ellos resulta que permiten que pase una lancha rápida con droga y resulta que está pasando por delante de las narices de las aguas españolas, entra, amarra en sus aguas, que deberían ser declaradas aguas españolas, pero bueno, vamos a seguir con la farsa esta, entra, amarra, se les ve cargar determinada droga, vuelven, bueno, pues la capacidad que tendríamos nosotros de imponerles una sanción sería, señores de Gibraltar, perdonen las molestias, teniendo en cuenta el protocolo de cooperación administrativa, ¿no les parecería a usted más acorde a la legalidad y más acorde a un comportamiento ético no dejar repostar la droga en su lado? Fin. Y ellos nos contestarían con un corte de mangas. Básicamente esto puede sonar un poco a sarcasmo, pero la realidad es que al haber perdido la capacidad imperativa, al haber perdido la capacidad de imposición sancionadora, nos encontramos en una situación en la que vamos a tener que hablar así. O sea, prácticamente vamos a tener que sacar la taza del té para mendigar que no se permitan determinadas prácticas. Resultado, bueno, pues yo me temo muy mucho que a partir de ahora veremos esas cosas que ahora se ojeaban desde las lanchas rápidas de la Guardia Civil multiplicadas por 8 o por 10, porque saben perfectamente que España ha pasado a estar respaldada exclusivamente por un tratado no normativo, sino de acuerdo administrativo, y por lo tanto no tenemos el respaldo del primo de Zumosol, por decirlo de alguna manera, no tenemos el respaldo de Europa en caso de unas posibles sanciones. Pero al final el presidente del gobierno se sale con la suya, igual que ha dado carguitos a todos sus amiguetes, a su esposa y ahora a su ministra de Economía, pues al final todo esto lo pagan los españoles y a este señor le importa poco, ¿no? Lo vamos a pagar, por supuesto. Y luego además, vamos a ver, tampoco hace falta ser Einstein para sacar la tercera derivada, ¿no? Es ¿por qué tiene tanto interés Pedro Sánchez en que el nuevo comisario pueda ser Nadia Calviño y que tenga el reforzamiento del cartel de vicepresidente? Claro, llegas a la conclusión de que si Nadia Calviño, que es la responsable económica, que su dedicación siempre ha sido presupuestaria, etcétera, realmente la dedicación que puede tener Europa es la de ser el próximo Moscovici. ¿Qué hace Moscovici en estos momentos? Controlar los presupuestos y controlar que no haya un exceso de gasto, un exceso de números rojos en las economías de la Unión Europea y de la zona euro. Si pasa a ser Nadia Calviño, ¿qué es lo que espera Pedro Sánchez? Pues que sea más benevolente y por lo tanto no dispare las alertas dependiendo de que vea determinados comportamientos de exceso de gasto, de vulneración de los límites de déficit, etcétera. Traducido de nuevo, ¿qué quiere? Que el profesor le permita ser un mal alumno. Si el profesor le acaba permitiendo, porque se considera pagado por esto, y le acaba permitiendo ser un mal alumno, va a significar que todos nosotros, como españolitos, vamos a tener que estar conviviendo en una economía muchísimo más defectuosa porque se le ha permitido a Pedro Sánchez. ¿Eso qué significará a futuro? Más deuda y más déficit. Eso tiene una traducción, tiene una palabra que conocemos todos y se llama impuestos.
O sea que nos hace un completo, no solo nos abandona respecto a la reivindicación de Gibraltar, sino que encima nos va a costar muchísimo más dinero a los españoles con los impuestos que esta señora sea la nueva comisaria de vicepresidenta de Economía de la Unión Europea. Carlos, mañana te vemos aquí en Distrito Televisión a las 10 de la noche. Mañana estaremos por ahí, hablando de todo lo que nos hace este señor. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Pues amigos, la verdad que han escuchado a Carlos Cuesta, algo pues que se complica por momentos. No solo nos traicionan respecto a esa gran reivindicación histórica respecto al Peñón, sino que encima lo hacen para poder gastar más dinero y poder llevar a cabo esas políticas que en su momento nos llevaron a la ruina, como pasó con el señor Rodríguez Zapatero. El señor Pedro Sánchez no solo nos mete en estos líos, sino que es un personaje que decía que cualquier persona responsable público que estuviera pues, en su comité federal y que tuviera una empresa, una sociedad limitada, interpuesta para evitar, pues digamos, pagar menos impuestos, pues ese señor, amigos, no estaría a su lado. Directamente lo echaría. Mire lo que decía Pedro Sánchez hace poco. La legalidad, la cuestión también es la ejemplaridad, la moral en la política. La política tiene que ir 2 pasos por delante de la legalidad. En mi caso, si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Ese es el compromiso que yo asumo con... Pues amigos, si esa persona al día siguiente estaría fuera de su comité ejecutivo, pues ¿por qué no la echa, por ejemplo, a la señora Nadia Calviño? Vean ustedes lo que publicaba hoy Libertad Digital. Calviño compró su casa con una empresa creada por 2 testaferros un mes antes de haber abandonado, ¿no? La verdad que aquí vemos claramente cómo esta señora compra por medio de una sociedad interpuesta para no pagar impuestos. ¿Ha dimitido al día siguiente? Pues no, ni al día siguiente, ni dentro de una semana, ni dentro de un mes, porque este es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de los mediocres, el gobierno que nos va a llevar de nuevo a la ruina. Pero pongamos otro ejemplo, como el señor Duque. Decía el señor Duque que tenía un chalet de lujo en Javia a nombre de una sociedad instrumental para eludir el pago de 4 impuestos. ¿Ha dimitido el señor Duque, amigos? Pues no. Porque esto, lo vamos a repetir, esto no tiene nada que ver con una democracia. Esto no tiene nada que ver con un presidente que tiene un mínimo de dignidad. Pero claro, ¿qué van a esperar ustedes de un tipo que, según todas las informaciones que hemos escuchado y oído, pues ni siquiera hizo una tesis doctoral, ni siquiera, amigos, se dignó a copiarla y encima presume de ser doctor cum laude? Bueno, el señor Pedro Sánchez, el señor que está pisoteando pues todos los principios básicos de comportamiento en la política. Y continuamos, amigos. Continuamos con el señor Sánchez, porque hace poco nos decía que, antes de ser presidente, decía que su compromiso es que el Consejo del Poder Judicial pues fuera verdaderamente independiente. Ya hemos visto claramente que esto no es así. Recientemente han pactado con los populares pues colocar a los jueces en el Consejo del Poder Judicial. Pero, ¿ustedes se creen que nosotros nos inventamos las noticias? Que es que el señor Pedro Sánchez todo lo que decía antes, ahora no lo hace. ¿Se creen que lo estamos inventando? Véanlo ustedes por sus propios ojos. Sí, es una auténtica revolución. Yo sé que para ustedes esto puede ser algo raro, pero es una auténtica revolución en lo siguiente. Es una auténtica revolución en el nombramiento de los cargos de designación parlamentaria. Desde los miembros del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Comisión Nacional del Mercado, hasta la elección de la Presidencia y el Consejo de la Radio Televisión Española. En estos y otros casos debe primar, y este es mi convencimiento y mi compromiso ante esta Cámara, señorías, este es mi compromiso y mi convencimiento, debe primar la independencia, la profesionalidad y la imparcialidad de los candidatos y candidatas. ¿Cómo lo vamos a hacer?
¿Cómo lo vamos a hacer, señorías? Pues se lo han escuchado ustedes mismos. No hay nada mejor, amigos, que ustedes vean y oigan lo que decía nuestro querido presidente de gobierno antes y ahora. ¿Hay independencia en Televisión Española? No. Tenemos prácticamente una televisión española pues, que se parece más a la televisión de la Unión Soviética que a otra cosa. ¿Tenemos independencia judicial? Todo lo contrario, porque este señor está actuando deprisa y corriendo para que en el Tribunal Supremo, amigos, tengan los golpistas jueces pues más fácil de llevar, que no apliquen la ley como tiene que ser. Esto es Pedro Sánchez. Esto es Pedro Sánchez. De todo lo que dijo no está cumpliendo absolutamente nada. ¿Y por qué, amigos? Porque no tiene ningún compromiso con ustedes. Pedro Sánchez no ha sido elegido por las urnas. Pedro Sánchez no ha sido elegido por los ciudadanos. Pedro Sánchez ha sido elegido en un despacho donde un Frente Popular compuesto por terroristas, por comunistas y por golpistas deciden que este tipo tiene que ser presidente del gobierno. Y desgraciadamente esto es lo que pasa ahora mismo en España. Y ustedes dirán, ¿qué podemos hacer? Pues en ustedes, amigos, está la responsabilidad de cambiar esto, de cambiar esta situación. Y que este hombre pues no nos lleve donde nos quiere llevar. Más lejos de la actual democracia y no a una verdadera democracia. Y continuamos con las noticias, amigos, continuamos porque el Partido Socialista pues quiere equiparar el castellano con el euskera en el nuevo estatuto de La Rioja. ¿Qué es lo que quieren hacer esta gente? Un idioma que hablaban 4 cabreros en el País Vasco, amigos, que tiene una gramática que se han tenido que inventar, que la mitad de las palabras la copian del español, que es que eso no lo hablan ni en el País Vasco, ni en Navarra, ni en ningún lado. Y ahora quieren lanzarlo a La Rioja. ¿Pero esto qué es? Si tenemos el idioma español, que es uno de los más importantes del mundo, el principal idioma hablado, el principal idioma materno hablado en el mundo, y vienen con estos idiomas provincianos y catetos y lo quieren expandir por España, no para que ustedes sepan más idiomas, sino para dividir y romper. Porque esta gente no utiliza el idioma, amigos, para unir, para comunicarse, sino para crear fronteras. Pero ahí tenemos otra noticia. PSOE y Podemos no quiere ya que el euskera y el catalán se aprenda en unas comunidades cercanas, sino que quieren que sus hijos lo aprendan en todas las escuelas de España. O sea, el catetismo absoluto. Que el catalán y el vasco sean lenguas o asignaturas oficiales en el currículum de su hijo. Y yo me pregunto, ¿y esta gente es que no tiene una idea buena ni fallando, ¿eh? Es que todavía no le he visto una propuesta que diga qué buena es para el ciudadano. Oye, esto, ¿cómo va a beneficiar a la ciudadanía? ¿Nos va a crear más riqueza? ¿Vamos a vivir mejor? No. Es que todas las ideas que tienen, amigos, son malas. Son para dividir. Son para crear problemas. Porque este gobierno es el gobierno de los problemas y del enfrentamiento. Bueno, en definitiva, amigos, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar de un presidente de gobierno que cogió en su momento para irse a un concierto y fletó un avión? Pero es que ahora parece que Moncloa pretende fletar un helicóptero y 2 aviones desde Madrid para que el viaje de Sánchez, para que Pedro Sánchez llegue a Valladolid. O sea, para recorrer 189 kilómetros tenemos prácticamente que movilizar a todos los aviones españoles.
Y es que esto no lo he escuchado en mi vida. Es que ni siquiera el ataque a Pearl Harbor de los japoneses se movilizan tantos aviones. Pero este tipo, amigos, tiene que movilizar a medio país para llevar a su corte. Porque es que encima se cree que es el faraón. Se cree el faraón del Frente Popular, de ese Frente Popular que quiere destruir a España. Vamos a ver este vídeo que nos cuenta pues exactamente todos los vehículos aéreos que va a utilizar nuestro gran presidente del gobierno. El presidente del gobierno pretende movilizar nada menos que un Airbus, un Falcon y un helicóptero. Todo esto que están viendo en sus pantallas para viajar a Valladolid. Allí se va a celebrar ese día una cumbre hispano-lusa. Ese recorrido en AVE, por ejemplo, se hace en menos de una hora. Moncloa explica que su prioridad es utilizar medios aéreos y, en último caso, la carretera. Pero desde la oposición todos son críticas, vean. Tenemos un presidente con unas ínfulas que necesita movilizar a media fuerza aérea para ir a Valladolid, y eso es una vergüenza. Esto demuestra una vez más el abuso que hace de los medios públicos el señor Sánchez en su perpetua campaña electoral, ¿no? Pues amigos, ahí lo tienen, a nuestro presidente del gobierno. Esperemos que no le guste la pesca, porque seguramente que querrá movilizar a la sexta flota para ir a pescar pues unas sardinitas. Este es Pedro Sánchez y esta es la España que nos toca vivir. Nos vamos a publicidad, amigos, y volvemos en unos instantes. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas, que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos.
Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. La España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.